Buenos días, 24 de junio, en Éticas Políticas Modernas hemos empezado a ver y vamos a continuar con Martín Lutero. Hemos visto, formando un bloque de estos marcos teóricos, a Erasmo de Rotterdam, y ahora como contrapunto vemos a la figura esta gigantesca por su trascendencia de Martín Lutero. Y hemos visto los primeros momentos de su vida, su formación, y él está instalado en Sajonia, después va a Erfurt, donde se queda durante un año en 1509, se retira al castillo de Wartburg y vive prácticamente de manera ininterrumpida luego en Wittenberg, y siempre en el mismo convento. Nunca sale de Alemania salvo un viaje que hace a Roma, y ese viaje tiene su trascendencia porque él va a ser el gran enemigo de Roma, esa prostituta, el Vaticano, el anticristo. Pero ese motivo del viaje a Roma no tenía que ver con eso que va a ser después, sino con asuntos de la propia orden. Y no tenía que verlo al Papa, que en aquel momento era ese Papa guerrero, el Papa beligerante Julio II, Giuliano della Rovere, que se encontraba ausente de Roma luchando contra los de Ferrara en ese momento. Y hay una frase que dice: Roma veduta, fede perduta. Visto Roma se pierde la fe, pero no fue así en ese viaje a Roma de Lutero. Y él era un cristiano sinceramente religioso, y el viaje a Roma tenía un interés espiritual. Bajo la Roma renacentista, él quería descubrir la Roma de la fe, la de los mártires, la de la tumba de San Pedro, la roca en la que él cree. Y tenía un celo religioso que lo acompaña toda su vida, pero en ese momento él sentía unas ansias exageradas por celebrar muchas misas. Después, más tarde, cuando habla de esa piedad un poco alocada, llega a decir esta barbaridad, a pesar de todo típica en Martín Lutero, y casi le supo mal que sus padres aún vivieran porque los hubiera podido librar del purgatorio con sus misas y devociones. Lutero ve la Roma más mundana, la del Renacimiento, en la etapa después de Alejandro VI, y si pensamos en la Reforma Protestante como término, podemos muy bien decir que el viaje a Roma no significó nada decisivo y que no lo llevó a su rebelión. Y a la vuelta de su viaje romano, una vez hubo llegado a Erfurt, pronto es enviado de nuevo a Wittenberg y allí permanece hasta el final de su vida. Él tenía la fama de ser un fraile espiritual, trabajador, edificante, pero también tenía su temperamento bastante arrogante, tenía unas actitudes muy radicales en las expresiones y una violencia al hablar. Por eso tenía mala fama entre sus compañeros de orden. Y hay un rasgo que sí es decisivo para el acrisolamiento, la forja del carácter de Lutero y de su obra, y es que era una persona atormentada y angustiada. La angustia de Fray Martín. A causa de su angustia por el pecado, en Lutero persistía la preocupación por el castigo de Dios, y no se puede deshacer de eso. Y tiene dudas constantes sobre la salvación eterna porque Dios es implacable, Dios es exigente. Y en contrapartida, solo el Cristo crucificado constituye la posibilidad de la justificación. Este es el blanco y negro de Lutero, como en una película de intenso blanco y de intenso negro, una película de Karl Theodor Dreyer que se llama Dies Irae, la ira de Dios, el gran cineasta protestante. Y de este contraste entre el blanco y el negro surge la única alternativa para él que necesariamente encuentra el cristiano en su camino, o la condenación eterna o la salvación gratuita. Solo por la fe y la gracia nos podemos salvar. Jesucristo es el Dios crucificado que nos perdona y nos salva. En 1516, solo un año antes de que aparezcan las 95 tesis, Lutero le escribe a un amigo en estos términos: hermano,
Aprende a conocer a Jesucristo y a Jesucristo crucificado. Aprende a cantar su alabanza, a desesperar de ti mismo y a decir, tú eres, Señor, mi justicia, así como yo soy tu pecado. Esa progresiva angustia y desesperación han marcado toda su vida y consideraba que ese Dios era un juez exigente y le podía pedir al hombre frágil unas obras de perfección. Su crisis interior va progresando y el desasosiego no lo abandona, a pesar de que continuamente lleva una vida activa, predica y enseña con gran dedicación y notable éxito. En 1512 obtiene el título de doctor en teología. El doctor Martín Lutero va a convertirse en el profesor notable de teología y de exégesis bíblica, una ocupación que le entusiasma y que le satisface plenamente. Sin embargo, lo atormentan esos escrúpulos y la angustia por la incertidumbre de la salvación de una forma persistente, morbosa. Es una auténtica enfermedad del alma. Encuentra un superior, un maestro espiritual, que es Fray Juan Staupitz, que sufre al verlo tan atormentado. Y ese hombre, director de almas y con grandes dotes de gobierno, que había cautivado la profunda inteligencia que tenía Fray Martín y quería curarlo de sus exagerados escrúpulos. Fue Staupitz quien le enseñó a referirse siempre a Cristo Redentor y le dio un poco de paz descubriéndole la idea de un Dios clemente, no del juez terrible, sino consolador y sufriente. También se ha dicho que Lutero alimentaba su angustia con razones de tipo intelectual. Es difícil asegurarlo, pero en todo caso, los occamistas, los seguidores de Guillermo de Ockham, que veremos con atención ahora, por la lógica de su propio sistema, defendían que Dios era necesariamente absoluto y por lo tanto era arbitrario. Era un Dios que sin ninguna razón aceptaba o rechazaba las obras de los hombres. Todas las buenas obras son necesarias, pero ninguna es suficiente si Dios no la acepta, decía Martín Lutero. Y aquí viene otro rasgo, antes de dirigirnos a la cuestión más filosófica de Guillermo de Ockham, otro rasgo que procede de la teología bíblica. El estudiante Martín Lutero se proclama del partido de Ockham, como hemos visto. Guillermo de Ockham había fallecido en 1345 y era un franciscano inglés, el máximo exponente de la llamada vía moderna en teología. Y esta no era otra cosa que el nominalismo, que se presentaba como una alternativa tanto al escotismo, seguidores de Duns Scoto, como al tomismo, seguidores de Tomás de Aquino. Lo más importante de esta teoría es el hecho de desvincular toda relación entre las verdades de razón y las verdades de fe, abrazando decididamente como primarias, primordiales y más importantes las de fe, y rechazando, por contrario imperio, las de razón. El occamismo prevalecía en las universidades de París y de Oxford. En Alemania se enseñaba en Tübingen y en Erfurt, donde estudió Lutero. En cambio, el tomismo dominaba en Colonia, en Köln, en Alemania, baluarte de los dominicos, en Lovaina, en Leipzig o en Frankfurt. El nominalismo tuvo un gran desarrollo a fines de la Edad Media, aprovechando la circunstancia creada por la crisis de Aviñón. Ockham y muchos de sus discípulos, juntamente con el franciscanismo más radical, atacan a la Iglesia y propugnan la necesidad de una pobreza evangélica, al mismo tiempo que se alían con las teorías antieclesiásticas y secularizantes. La Iglesia debía someterse al poder civil. Y el mismo Guillermo de Ockham acaba refugiándose en la corte de Ludovico de Baviera, en Múnich, cuando se enfrenta con el emperador. Tienen que salir huyendo de Aviñón, donde lo han llevado a comparencia para las acusaciones enfrentar a las acusaciones de herejía. Lutero conoce este pensamiento de Ockham a través de sus seguidores, especialmente Pierre Daly, teólogo y cardenal francés, que había sido de la
la Universidad de París, y más concretamente a través de Gabriel Biel, B larga I-E-L y latina, un teólogo alemán fundador de la Facultad Teológica de Tubinga, que era partidario del ocamismo moderado y cuyos tratados Lutero estudió en Erfurt. Lutero se acerca al nominalismo a través de Biel. Estos son sus maestros y sus lecturas. De todas formas, más tarde reaccionará con dureza también contra el nominalismo, del mismo modo que lo había hecho con toda la escolástica, con Duns Scoto, con Tomás de Aquino, etc. El escenario de la teología luterana es Wittenberg, el convento agustiniano y la universidad recién creada por Federico de Sajonia en 1502. Fray Martín llega a Wittenberg por segunda vez a finales de 1512 como flamante doctor en teología. Tiene 30 años y viene para ocupar la plaza que Staupitz ha dejado para dedicarse plenamente a su tarea de vicario general. El doctor Martín Lutero va a trabajar en una habitación de la torre, la Turmstube, que se convertirá en el laboratorio de sus cavilaciones y descubrimientos intelectuales. Y durante casi 32 años va a enseñar teología bíblica, o mejor dicho, hará comentarios teológicos de los diferentes libros de la Biblia. El primer año explica el libro de los Salmos, al cual ya estaba muy aficionado. Los Salmos y las cartas de San Pablo son los textos preferidos de Martín Lutero. Y empieza con los Salmos en los cursos de 1513, 1515, sigue con la carta a los Romanos, y ahí viene el famoso comentario de la carta a los Romanos, 1515, 1516, la carta a los Gálatas, 1516-17, la carta a los Hebreos, 17-18, vuelve de nuevo a los Gálatas, 18-19, otra vez a los Salmos, 19-21. Ante esta distribución del programa quedan claras sus preferencias en cuanto a la escritura. Más adelante comentará también Isaías, la primera carta de Juan, las cartas a Tito, a Timoteo, etc. También hace un comentario al Cantar de los Cantares, otro al Génesis. Y salta a la vista así que su teología es fundamentalmente bíblica, pero no fue un gran biblista en el sentido moderno de la palabra. Sobre todo en los primeros tiempos depende de los exégetas medievales y de los exégetas humanistas. Martín Lutero ya deja entrever una tendencia a un agustinismo extremo y se insinúa la doctrina de la sola fides o de la fe sola, reprobando continua y duramente a los soberbios que confían en su propia justicia y a los escolásticos. En Erfurt, Lutero se había manifestado despreciador de Aristóteles y entusiasta de Agustín, y queda claro que rechaza toda teología que quiera apoyarse en la razón en lugar de hacerlo en la escritura. Y no conocía mucho a Santo Tomás de Aquino, pero los despreciaba como despreciaba a todos los teólogos en general. Se considera un caudillo del agustinismo cuya misión es derribar la escolástica aristotélica y ataca a toda la teología escolástica, pero quizás se enfurece especialmente con sus antiguos maestros, con Guillermo de Ockham, con Pierre Daly y con Gabriel Biel, que son los maestros de su juventud. A los teólogos escolásticos los llama despectivamente aristotélicos o también pelagianos o semipelagianos. Hemos hablado de Pelagio, de la época de San Agustín, que confiaba que porque Dios nos ha creado libres, la libertad con que Dios nos creó era suficiente para que nos salvemos. Sola libertas sería la expresión pelagiana, sola gratia es la expresión luterana. Y él creía que ese agustinismo extremado le iba a hacer posible una reforma de la iglesia, pero solo iba a ser posible arrancando de raíz los cánones, las decretales, las tradiciones, la teología y la filosofía escolástica. Eso es lo que él decía. Lutero solo va a utilizar el método filológico de los humanistas para estudiar la Biblia, pero nada más. Él tiene un radicalismo crítico e innovador. Su teología es religiosa y no humanista. La teología tiene que ser una oración, no un discurso científico. Por eso él se queja de Erasmo.
a quien lo había admirado mucho y lo había seguido mucho en sus estudios bíblicos. Y lo censura porque en la Biblia Erasmo solo buscaría el sentido histórico y literal. En cambio, lo único que le interesa a Lutero es el sentido religioso y espiritual. Yo no entiendo en la escritura otra cosa que a Cristo. De hecho, Erasmo es un humanista cristiano y busca la verdad de Cristo, pero el Cristo de Erasmo era, según Lutero, más moral que teológico y brilla más como maestro y legislador que como redentor y salvador. Lutero buscaba al redentor. Y él es, se ha dicho una vez más, un discípulo de Agustín. Y Agustín es la autoridad que más influye en su pensamiento. En 1515, él va a descubrir un texto agustiniano que es De Spiritu et Litera y los tratados antipelagianos que lo van a confirmar en su tesis sobre la permanencia del pecado y la eficacia de la gracia, y se empapa totalmente de esto. La desconfianza en las posibilidades del hombre y la justificación por la fe sola van a ser el eje del edificio teológico luterano. Y finalmente, San Pablo. ¿Y de qué forma? Pablo es la nueva luz, el descubrimiento. Lee a San Pablo con apasionamiento, buscando una respuesta a sus preocupaciones e interrogantes profundos sobre aquel Dios justo que castiga a los pecadores. Él quiere, con su reforma, renovar el paulinismo en la Iglesia, liberándose de las desesperaciones. Pero para eso tenía que constar la reforma en el cumplimiento de la ley, pero sabiendo que el cumplimiento de la ley no salva a nadie. El pecado permanece siempre. Por más que yo cumpla la ley, el pecado permanece siempre. Pero por la fe, el hombre es justificado sin necesidad de ningún mérito propio. Ese es el núcleo de la teología luterana. No importa que seamos pecadores mientras deseemos ser justos. Todo depende de la gracia de Dios, sola gratia. El hombre pecador no puede hacer nada. Este es el San Pablo luterano. Parece que el reformador busca en Romanos y en Gálatas lo que le conviene, con un subjetivismo fuera de cualquier límite. Pero aquí se va conformando lo que se llama la teología de la cruz, y él contrapone esa teología de la cruz como teología crucis con la teología de la gloria y de la gloria. Le parece que es un desdibujar la teología crucis. Teología crucis es la teología de la liberación personal. Muerto en la cruz hay un Dios que salva. No existe ninguna posibilidad para el hombre. El poder del hombre queda destruido y se nos regala gratuitamente la salvación. La cruz, la cruz. Este es el derecho de los cristianos y nada más, dice Lutero. La teología crucis compromete toda su vida. La seguridad se encuentra en la paradoja, en el milagro de la fe, desconfiar totalmente de uno mismo, confiar plenamente en Cristo crucificado. Bien, hemos visto esta cuestión de la Biblia, esta cuestión de Occam. Pasemos ahora al influjo que tiene sobre Lutero la mística. Hay un patrono de los místicos medievales que es San Bernardo. Después de San Agustín, San Bernardo. Los textos de este abad de Claraval eran una lectura frecuente en el convento agustiniano, y este fue siempre uno de los autores preferidos de Lutero. Le complace la sensibilidad y el fervor del monje del cisterciense que habla inteligentemente al corazón. Bernardo pone de manifiesto la humanidad de Cristo y es muy elocuente que en una discusión con el cardenal Cayetano en 1518, Lutero utiliza y cita un sermón de San Bernardo que dice: has de creer que tus pecados te son perdonados, porque así lo dice el apóstol. El hombre está justificado gratuitamente por la fe. Bernardo ni es tan radical como Fray Martín, ni deja nunca de amar profundamente a la Iglesia y a la vida monástica. Y aunque Lutero sigue a San Agustín y descubre a San Bernardo, se siente mucho más identificado con la mística germánica, la mística renana. Y estos místicos son especialmente unos dominicos de la escuela renana, el maestro Eckhart, Enrique Suso
y Juan Taulero. Suso y Taulero son discípulos de Eckhart. Y a ellos, Fray Martín los lee directamente. Era el contrapeso que él buscaba a la aridez de la escolástica. Hacia 1515 o 1516 lee los sermones de Taulero en lengua alemana. Eckhart, llamado ordinariamente el maestro Eckhart, había nacido en Turingia, pertenecía al convento dominicano de Erfurt, todas esas ciudades y localidades muy luteranas, y enseñó en la Universidad de Colonia, y su obra principal, como el libro de la Divina Consolación, había sido de una inspiración para muchos hombres. El Papa Juan XXII había condenado 26 tesis sacadas de los escritos de Eckhart, pero el influjo de la teología negativa eckartiana y de la búsqueda de Dios lejos de los esquemas racionales fue extendiéndose mucho en Europa, especialmente a través de su discípulo Taulero. Influye sobre Nicolás de Cusa y también en Lutero, sobre Lutero. Enrique Suso había nacido en Constanza, al sudoeste de Alemania actual, y muere en Ulm. Pertenece al grupo de la mística dominicana, Suso, como Eckhart, de quien es discípulo, y además se le considera beato. Sus obras más conocidas son el Librito sobre la Verdad y el Librito sobre la Sabiduría Eterna. Juan Taulero es un alsaciano de Estrasburgo. Nace en 1300 y muere en 1361. Dominico también y discípulo de Eckhart. Fue predicador en diversas comunidades religiosas y en la selección de sus sermones hallamos un buen compendio de la mística renana. Todos estos místicos han influido fuertemente en Lutero. Cuando él lee estos sermones, estas prédicas, en la portada del libro de los sermones de Taulero hay un grabado de Cristo aplastado bajo el peso de la cruz. La lectura de estos místicos alemanes, siglos XIV y XV, va a coincidir con la época en que explica a San Pablo, la carta a los romanos sobre todo, y de ellos destaca especialmente una insistencia en la pasividad del alma ante Dios. Y un poco exageradamente encuentra en la obra de Taulero una teología sana y de acuerdo con el Evangelio, dice, una verdadera ciencia de la piedad. Y así se lo escribe a Staupitz. Yo, siguiendo la teología de Taulero, enseño a los hombres a no confiar en cosa alguna fuera de Cristo, porque nuestra salvación no está en que uno corra, sino en que Dios tenga misericordia. Y en esta misma línea, Lutero se va a entusiasmar con un pequeño libro anónimo que él atribuye a Taulero e hizo imprimir en Wittenberg en 1516. Y a esta edición le coloca un título significativo, Teología Germánica, eine deutsche Theologie. Llega a afirmar que, exceptuando la Biblia y a San Agustín, jamás ha encontrado un libro que le enseñara tan precisamente todo lo que hay que saber sobre Dios, Cristo, el hombre y todas las cosas. Hoy sabemos que el autor anónimo era un presbítero de Frankfurt, pero Lutero exagera la importancia y la influencia de su libro. De hecho, es un pequeño tratado perfectamente ortodoxo en la línea de la mística renana y de la devotio moderna, más cristocéntrico que los místicos. De ellos mantiene la impotencia del hombre que todo lo espera de la acción de Dios en él o sobre él. Esa teología Deutsch. Lutero nunca reniega de esta influencia de los místicos, pero de ellos toma sobre todo el estado esencial de privación y de impotencia del hombre, que tiene sus raíces en la esencia misma del pecado original. Es como una herencia que corrompe todos los actos humanos, como un cáncer que se extiende a todas las facultades y sentimientos de la persona. Es la privación de toda rectitud en el hombre. Lutero entiende el término concupiscentia, concupiscencia, como un estado pasivo de pecado que desarrolla inexorablemente una fuerza activa mala. También Taulero habla de un mal de la naturaleza, que es un egoísmo innato. Y por eso identifica esta idea que Taulero expresa en un sermón. Considera profundamente tu nada, miseria en tu naturaleza. Tú deseas rezar, hacer ayunos y vigilias, pero ¿qué pasa? Que lo que tú quieres no lo haces y que lo que tú no quieres lo haces, como dice Romanos 7:9.
Dios permite todo esto por tu bien, para que así adquieras conciencia de tu nada. Hijo muy amado, desciende a la profundidad de tu nada y deja que se desmorone en ti mismo la torre con todo el edificio. Humíllate y todo saldrá mejor. Lutero dirá que es necesario que el hombre acepte ser anonadado, aniquilado ante Dios, y éste le salvará por la fe en Jesucristo. El mensaje esencial que Fray Martín recoge de los místicos es la impotencia del hombre y la indispensable apertura del corazón a la acción. La influencia de la mística, la teología y su angustia vital ponen de relieve la personalidad profundamente religiosa de Martín Lutero. Él es todo lo contrario de un hombre despreocupado por el problema de Dios e indiferente ante los males de la Iglesia. Por ello es que no puede entenderse desde una perspectiva contemporánea de secularización, indiferencia o incredulidad. Y para concluir este capítulo de esta forja del espíritu y de las acciones de Lutero, hay que apuntar las palabras de grandes teólogos, uno protestante, Karl Barth, de los más grandes, otro católico, Karl Rahner, cuando ambos nos dicen y coinciden cuando hablan con profundidad sobre el misterio de Dios en la línea de esos grandes teólogos y místicos. La fe, dice en el comentario a la carta a los Romanos, Karl Barth, la fe es el único camino de acceso a Dios. En la medida que cree, el hombre es abolido por Dios. Creer es adorar y no saber. Y en el mismo sentido, Karl Rahner dice que los cristianos nos distinguimos de los ateos no porque intentemos decir algo sobre Dios, mientras ellos no aceptan esta realidad, sino porque queremos abandonarnos en este misterio incomprensible. El cristiano, a diferencia de los ateos, tiene el coraje de abandonarse en esta incomprensible y original totalidad de la realidad, abandonarse en Dios. Solo la gracia de Cristo puede posibilitar la osadía de abandonarse en Dios. Bien, vamos a otro capítulo de este recorrido intenso por Lutero. Lutero, se ha dicho con bastante razón, está en el umbral de los tiempos modernos. Y si es cierto como es que el hombre es él y sus circunstancias, hay que ver las circunstancias que rodeaban a Lutero. Lutero como testigo de Jesucristo o la verdad histórica sobre Lutero, dos obras del año 1983 conmemorando el 5º centenario de su nacimiento. Lutero, testigo de Jesucristo y la verdad histórica sobre Lutero utilizan la misma expresión en el parágrafo inicial, situado en el umbral de los tiempos modernos. Y esto indica la trascendencia que debe dársele al contexto de la época en la que él vivió. En efecto, Lutero aparece marcado y empapado del espíritu de su tiempo. Y hay que valorar en este hombre muy medieval, por otra parte, su modernidad y también su nacionalismo alemán. ¿Qué está ocurriendo en su tiempo? ¿Cuáles son los signos de aquel tiempo? ¿Cuál es la situación general en la que vive Europa? En el umbral de los tiempos modernos, el mundo se encuentra en una situación de cambio. Para situarnos en esos cambios, Cristóbal Colón realiza su primer viaje por la ruta de Occidente, como quien dice, por casualidad descubre América en 1492. Martín Lutero tiene 9 años entonces. Nacido en el mismo año que Rafael de Sanzio, en 1483, es contemporáneo de Botticelli, 1445-1530, de Leonardo da Vinci, 1452-1519, y especialmente de Miguel Ángel, 1475-1564, de Pico de la Mirándola, 1463-1494, de Maquiavelo, 1469-1537, la crema del Renacimiento italiano. Il Príncipe de Machiavelli aparece en 1513 y en Londres Tomás Moro publica Utopía, que ya hemos visto aquí en 1517, con Erasmo, que era un poco mayor que él, que nace en 1467 y muere en 1536, Lutero tuvo más relación. Y en la misma época, en Augsburgo, el Banco de los Fugger representa el poder comercial y financiero de ese incipiente capitalismo. Todo estaba relacionado.
este descubrimiento del mundo ecuménico por primera vez con Colón, este descubrimiento de una política nueva con Maquiavelo, el descubrimiento de las nuevas bellas artes del Renacimiento, de los inventos de Leonardo, la pintura de Leonardo, de las esculturas, pinturas de Miguel Ángel, todo estaba interrelacionado. Carlos de Habsburgo hereda las coronas de Aragón y de Castilla. Ahí está consolidándose ese Sacro Imperio Romano Germánico y tenemos un emperador que es Carlos I, Carlos V, primero de Alemania, quinto de España. Carlos de Habsburgo hereda esas coronas de Aragón y Castilla en 1516, en esa época. De modo que la gente de España va a tener el mismo monarca que Lutero tenía en Alemania cuando Carlos se convierta en el emperador germánico en 1519. Hay una cuestión que es, Carlos se concibe a sí mismo como el campeón del catolicismo. Y hay, en un momento, el Papa le dice a este campeón del catolicismo que lo ayude con la cuestión de Lutero. Tiene 19 años cuando asume como Carlos V. Y con 19 años él sabe que la cuestión de Lutero es clave. Entonces va a citar por los consejos que le dan en una dieta en Worms, W-O-R-M-S. Y eso va a ser clave. Lean, escuchen, vean el video que les acabo de mandar. ¿Cuáles son las características generales de estos tiempos modernos? Políticamente, nos encontramos en la época en que se inician en Europa las monarquías autoritarias y la burguesía empieza a convertirse en protagonista de la historia. El espíritu nacional se enfrenta con el universalismo medieval. Pasamos de la República Cristiana, que era una sola Europa unificada por Carlomagno primero y llegando ahora con el Sacro Imperio Romano Germánico, a las pujas fratricidas de las naciones. Francisco I contra Carlos V, etcétera, etcétera. Enrique VIII también. Los príncipes cristianos nacionales empiezan a enfrentarse entre sí. Ese espíritu nacional se está enfrentando con el universalismo medieval. Y va a ser un largo camino que va a conducir a la monarquía absoluta y al Estado moderno. La Francia de Felipe IV el Hermoso o la Inglaterra de Eduardo II y después de los Tudor avanzan decididamente por este camino. Incluso lo intentan Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. Por otra parte, en Italia, el nacionalismo queda reducido al nivel cultural. Y en Alemania, en el imperio se persigue el mismo objetivo desde los años de Ludovico IV de Baviera. El proceso hacia una monarquía fuerte y centralizada encuentra, sin embargo, muchas dificultades. En los hechos, España y Alemania se van a demorar varios siglos hasta constituirse como nación. Son dos, se ha dicho, dos naciones retardadas. Se constituyen como nación mucho después que Francia, que España, que Inglaterra, que los Países Bajos, porque ellos se constituyen en el siglo XIX. El proceso hacia la monarquía fuerte y centralizada encuentra muchas dificultades y va creciendo el dualismo emperador-príncipes. Alemania no es otra cosa que un mosaico de más de 300 estados, ciudades libres. Ciudades libres se dice en alemán Friburgo, Freie Burg. El burgo, la ciudad libre. Ciudades libres donde todos reconocen el emperador como príncipe supremo. El imperio constituye un conglomerado ingobernable. Precisamente es Maximiliano I de Habsburgo, el emperador de la época juvenil de Lutero, desde 1493 a 1519, quien intenta unificar en lo posible el imperio germánico y obtener mayor autoridad. Pero todo fue en vano, ya que acabó imponiéndose el particularismo de los diversos príncipes y estados. Las críticas a Roma y a la Iglesia romana, la cual es cómplice de la humillación del país porque se enriquece a costa de Alemania, evolucionarán en una franca aversión. La situación política de Alemania no va a dejar de influir en la difusión de la reforma. El enfrentamiento va a tener su más dramática expresión en 1527, en plena crisis protestante, cuando las tropas imperiales de Carlos V invaden a Roma y aprisionan al Papa. El sacco di Roma se llama eso. Eso en lo cuanto a lo político. En el campo socioeconómico, la época se va a caracterizar por el derrumbamiento del sistema feudal. La revolución urbana ha acelerado el paso del feudalismo al capitalismo, un capitalismo mercantil.
Y ese capitalismo se desarrolla en las ricas ciudades comerciales del Mediterráneo, las italianas sobre todo. Y el comercio se dirige hacia Oriente, por Venecia. También en las prósperas ciudades flamencas y en algunas de Alemania meridional, como Habsburgo, Nuremberg, que se hallan en la ruta mercantil de los Alpes hacia Italia. Los Fugger, una familia de banqueros de Habsburgo, en ocasiones tienen más influencia que un papa o un emperador. Ahí ya se estaba dando lo que aquí es moneda corriente, que es con el dinero se compran los cargos políticos. Maximiliano I, Carlos V, y también Alberto de Maguncia o el cardenal Cayetano son algunos de los varios personajes del momento. Y en progresiva decadencia hay la figura de un caballero arruinado que se convierte en bandolero. Ese capitalismo mercantil tiene abiertos unos horizontes insospechados con los descubrimientos geográficos. El comercio a escala mundial aumenta extraordinariamente. Finalmente, en el terreno cultural, visto el político, el económico, en el terreno cultural y del pensamiento, el cambio es aún más profundo. Tras una edad media teocéntrica y objetiva, se abre paso a una época marcada por el individualismo y el subjetivismo. Individualismo, es decir, importa más el hombre que la comunidad. Subjetivismo, la experiencia personal interior, lo que cada uno vive y siente, pasa a un primer plano. Por tanto, se abre camino el contacto directo con Dios, sin necesidad de ninguna mediación institucional. El humanismo sustituye a la escolástica y coloca al hombre como centro del pensamiento intelectual y de las expresiones artísticas, l'uomo, fatura maravillosa. Pero la cultura se ha secularizado, esa cultura greco-latina. Ya nada puede extrañar del cambio cultural y social porque incluso la Tierra está en revolución, gira alrededor del Sol y sobre sí misma, según Copérnico. En 1543 aparece su obra. La ciencia, al igual que la política, escapa de la tutela de la Iglesia. Fíjense la dimensión de los cambios que se están operando. Ya el cielo no es el mismo cielo por Copérnico. Ya la política, la actividad en la ciudad, no es la misma con Maquiavelo. La fe ya no es la misma que había antes de Lutero. La geografía y la tierra no es la misma después de Colón. Todos esos cambios de profunda significación son los que van cambiando en el panorama y que están incidiendo en la forja de estas ansias de reforma de la iglesia que tiene Lutero. Y vayamos entonces ahora sí a la situación religiosa que está presentando una gran crisis. El prestigio de las religiones de la iglesia está decayendo irremisiblemente y la explicación de esta crisis radica en el contraste entre el ideal religioso y la realización concreta. La diferencia entre el peso de la iglesia en la Edad Media y el desprestigio en que ha caído en la actualidad era inmensa. Y esto se manifiesta en la actitud antipapal, antipapista y antieclesiástica de las élites dirigentes. Por ejemplo, la de muchos príncipes, Felipe el Hermoso, Ludovico de Baviera, y también la de los pueblos. Aquí se entremezclan los motivos religiosos con los nacionales. A ello han contribuido algunos hechos desgraciados en la historia eclesiástica, como puede ser el exilio de Aviñón, cuando hay tres papas, hay un cisma de Occidente, un centralismo, un fiscalismo de la curia papal, la moral de los papas y prelados del Renacimiento, la contestación o réplicas o rebeliones de los espirituales franciscanos, el nacimiento del espíritu laico, las herejías de Wycliffe y de Hus. Vamos por partes. El papado, que después de Aviñón y de Constanza habían vencido tanto al cisma como al conciliarismo, presentaba un aspecto totalmente impregnado de un espíritu profano del Renacimiento. El ideal religioso y pastoral no se veía por ninguna parte. Los papas eran más príncipes italianos que responsables religiosos. Inocencio VIII vive con sus propios hijos, Teodorina y Franceschetto, en los palacios del Vaticano, y los casa principescamente con toda pompa. Alejandro VI tiene al menos 4 hijos de Vanozza de Catanei que viven con él y constituyen la familia papal y que intervienen en el gobierno eclesiástico. Julio II, entregado de cuerpo y alma a la política y a la guerra, también tenía 2 hijos naturales cuando fue nombrado cardenal,
Y podríamos continuar. Es uno de los momentos más negativos en la cúpula de la Iglesia. Y si en todo el mundo se reclama la reforma, este tipo de papas se desinteresan totalmente de ella. El recuerdo muy reciente del cisma y del conciliarismo es la razón o el pretexto que los mantiene frenados e ineptos. Y la curia romana desempeñó un papel nefasto que prepara la reforma protestante. Los abusos financieros de la curia se hacían insostenibles y había saqueos de las finanzas de las particulares y nacionales para llenarle los bolsillos a los jerarcas de la curia vaticana. Obispos y prelados, sus sedes episcopales y los altos cargos eclesiásticos eran monopolios de la nobleza. La iglesia era inmensamente rica y los prelados se aprovecharon de ella para llevar una vida opulenta, inmoral, y no se preocupaban de su grey, sino de sus propios intereses. La vida espiritual y la formación teológica no existían. Parecía como si lo esencial de un cargo eclesiástico fueran las rentas y el interés por alcanzar lo puramente económico. Eso en cuanto a la jerarquía eclesiástica. En cuanto al bajo clero, al lado del alto clero hay un auténtico proletariado de curas que vivían en la incultura, la ociosidad y el concubinato. El clero rural ignoraba lo más elemental del cristianismo. El pueblo los menospreciaba y los humanistas los ridiculizaban. De allí, canciller de la Universidad de París afirma: hay una multitud escandalosa de clérigos. Con todo, la situación del clero había mejorado un poco a finales del siglo XV. Había un pequeño grupo moral y religioso serio, sin el cual la reforma no habría sido posible. Hay dos temas concretos que vale la pena tratar aquí. Primero, la obligación del celibato. En los concilios de Constanza y de Basilea se pide su supresión, y lo mismo ocurre en la última etapa de Trento. Calculando por lo bajo, de un 10 a un 20% del clero vivía en concubinato. El problema de las órdenes religiosas reside en la fuerza destructora del dinero, como segundo tema. El monacato no es piedad, declamaba y se quejaba Erasmo de Rotterdam. Un tercer elemento es la religiosidad popular. El talante religioso del pueblo se mantenía en medio de esta crisis general, pero aumentaba la aversión popular contra los prelados y los eclesiásticos mundanos y principescos. Hay una contradicción de raíz entre el obispo pastor y el obispo príncipe. El máximo exponente de este anticlericalismo popular es el odio a Roma, y el mismo Lutero se va a hacer portavoz de esto. Sin embargo, la piedad popular hace de muro de contención numerosas fundaciones de misa, sufragio, frecuentes predicaciones, culto a las reliquias de los santos, a San Jerónimo, a Santa Ana, santos de moda en aquel momento, peregrinaciones constantes, literatura devota, la imprenta que se halla en plena expansión. Antes de 1560 se editan más libros sobre la Tierra Santa que sobre el descubrimiento de América. El juicio de Dios es el gran tema de la pintura en el pueblo y en Lutero mismo. El problema de la reforma de la Iglesia en tiempos de estos papas renacentistas. Y uno se puede hacer la pregunta: ¿existía el problema de la reforma de la Iglesia? ¿Cómo se sentía su necesidad? ¿Qué opinión tenían de ella los contemporáneos? Por otra parte, ¿cómo se podría haber reformado la Iglesia? Y de hecho, ¿cómo se llevó a cabo? Aún más, ¿la reforma católica y la protestante están en la misma línea? ¿Existe una reforma católica o solo se lleva a cabo una contrarreforma? Todas estas preguntas tienen una respuesta. La queja por los males de la Iglesia es universal. Todos piden que se ponga remedio a esa decadencia moral. Después, cuando aparecen los espirituales franciscanos, la petición de reforma se convierte en un ataque a la Iglesia. Muchos escritos de la época llevan este título: De modo reformandi ecclesiae, el modo de reformar la Iglesia. Los que menos hablan de ello son los papas y la curia. Sin embargo, en diversos consistorios y concilios se escuchan discursos reformistas. Había habido otras épocas de reforma: el siglo XI, el siglo XII, San Bernardo de la Reforma Gregoriana, etc. Pero todos sienten su necesidad y se pide la reforma in capite, con impaciencia y resentimiento. Después de Constanza y Basilea, la corriente reformista ya no puede ser detenida, y en los años del cisma se torna revolucionaria. ¿Qué había que reformar? Las costumbres del clero y del pueblo cristiano, pero sobre todo la corrupción de los papas, de los obispos, de la curia romana,
pero incluso la misma teología necesitaba ser reformada. Había una notable confusión doctrinal. La escolástica decadente había olvidado la doctrina fundamental. El protestantismo desde sus inicios tiene una gran vitalidad pastoral. Iba a tener también que frenar la anarquía de los predicadores. Algunos, desalentados, consideraban que la reforma era imposible y solo esperaban el castigo de Dios. La mayoría deseaba la reforma a través de un concilio ecuménico. Sin embargo, la sola palabra concilio se había vuelto sospechosa. Los papas, especialmente después de Constanza y Basilea, desconfiaban y solo querían llevar a cabo la reforma mediante decretos papales. La necesidad de la reforma es tan evidente que continuamente aparece unida a otros ideales religiosos o seculares. En muchos lugares se acompaña del nacionalismo. Claman por la reforma gente tan diversa y con intenciones tan distintas como Petrarca y San Vicente Ferrer, Santa Catalina y Santa Brígida, Wycliffe y Hus, Gerson, los espirituales franciscanos, Savonarola, Capránica, Nicolás de Cusa, Erasmo y Lutero. En los concilios de Pisa, Constanza, Basilea, Florencia, el Lateranense, Quinto, se presentan programas de reforma más o menos oportunos, algunas veces en tono de ultimátum. Todos fracasan, entre otras razones porque contraponen demagógicamente la reforma en la cabeza a la reforma en los miembros. La iglesia de los laicos, conducida por el Espíritu, a la iglesia institucional, que es la de los prelados. Si en alguna parte se empieza a reformar la iglesia, será a pesar de la negligencia del papado, que estaba más preocupado por someter el conciliarismo que por la reforma. Había que esperar hasta Adriano VI, 1523, para que se reconozcan las culpas del papado y de la curia en la dieta de Nuremberg. Más adelante, en vísperas de Trento, Pablo III Farnese acepta plenamente la culpabilidad de la curia papal y, forzado por algunos obispos, ha de crear en 1537 una comisión de reforma, el Concilium de Emendanda Ecclesia, en el que participan los grandes reformistas católicos Carafa, Cervini, Sadolet, Reginald Pole y Contarini, entre otros. Se puede decir que los tres últimos estaban en una línea mucho más abierta hacia el luteranismo que Carafa. El mismo Papa Pablo III es quien decidirá a convocar el Concilio de Trento. Pasemos ahora a otro capítulo, que es el de la preparación de la reforma. La reforma es un movimiento, no es una pura discrepancia doctrinal ni una protesta de circunstancia. Pero el camino que lleva a la reforma protestante es largo. Lutero no crea las circunstancias propias, están ya preparadas. Fundamentalmente es un cambio teológico y también pastoral. ¿Y cuáles fueron los desencadenantes de la reforma? ¿Cuáles son las causas determinantes y la hacen inevitable, o al menos posible? El problema de las causas de la reforma ha apasionado a los historiadores. Se ha escrito tanto más sobre las causas y los movimientos preparatorios como sobre la persona o la doctrina de Lutero. ¿Cómo se llegó a esa catástrofe? ¿Cómo las ideas contribuyeron a ella y qué acontecimientos la hicieron estallar? Primero, el derrumbamiento del edificio medieval. Joseph Lortz y su discípulo Erwin Iserloh fueron sucesivamente profesores de la Universidad de Münster de Westfalia en el siglo XX y son reconocidos mundialmente entre los mejores especialistas de la historia de la crisis luterana. Estos dos autores alemanes sitúan la reforma en la crisis final de la Baja Edad Media, cuando desaparecen la estructura y el sistema de valores medievales. Son dos autores complementarios. Lortz dice: la reforma es el resultado de un desplazamiento y descomposición que comienza hacia 1300 y que fue causada por la disolución de los principios y estructuras fundamentales que soportaron la Edad Media. Lortz escribe la historia de la Reforma en 2 volúmenes, publicada ya en castellano desde el año 63. La Iglesia había dirigido y educado a los pueblos occidentales, la tutela eclesiástica del medioevo, y ahora no sabe reconocer la maduración y la mayoría de edad de estos mismos pueblos, y así se llega a la separación hostil. La Iglesia no dio suficiente satisfacción a esta independencia fundada y fomentada por ella misma. La Iglesia sociológica, es decir, la curia romana y el estamento sacerdotal económico y socialmente privilegiado, fueron mediocres y egoístas.
La reforma es la manifestación extrema del occidente espiritual y religiosamente libre. Es la revolucionaria declaración de la mayoría de edad de los pueblos cristianos de Occidente. El orden medieval se derrumba. El marco de la reforma parece estar a punto a finales del siglo XV. En su acontecer religioso eclesial, la reforma es la negación de la iglesia visible, anclada en el magisterio objetivo y el sacerdocio sacramental, y la afirmación de la religión de la conciencia, basada en la palabra bíblica por la decisión de cada uno. Se rechazan las actitudes medievales fundamentales del objetivismo, del tradicionalismo y del clericalismo, y se sustituyen por las actitudes del subjetivismo, del espiritualismo y del laicado. Algo esencial del cristianismo se había trastornado, prostituido, clima de insatisfacción, excitación, exigencia, deseo, temor, anhelo, angustia. La reforma recoge y hereda todo el particularismo y el subjetivismo religioso. San Bernardo, Pedro Valdés, San Francisco, la devotio moderna y todas las tendencias secularizantes, democráticas y antieclesiásticas, el franciscanismo espiritual, Guillermo de Ockham, el defensor Pachis, el conciliarismo, y también los cátaros, los valdenses, Wycliffe, Hus, los husitas. Por tanto, todo lo que de alguna manera contribuye a romper la unidad medieval, a resquebrajar la cristiandad occidental, se ha de considerar causa, presupuesto de la reforma. Y el profesor Lortz lo concreta en 4 puntos. Primero, el papado. Con Aviñón, el Papa Universal se convierte prácticamente en un obispo de la corte francesa. El cisma, los concilios, los papas del Renacimiento, príncipes nacionales italianos, interesados por las riquezas, mecenas del arte, el nacionalismo eclesiástico, decae el prestigio papal como autoridad universalmente reconocida. Segundo, el nacionalismo. La división política de Europa, juntamente con la aparición de las grandes monarquías nacionales, eclesiásticos estatales que comportan, son decisivos para la fractura religiosa. Desde el Concilio de Constanza, donde se vota según las naciones, hasta las iglesias dependientes de la corona o las iglesias territoriales naturales, luteranas. Tercero, la caída de Constantinopla, 1453, fue la expresión de la consumada desunión de Europa, porque ya no comprometía sus fuerzas en una empresa común, la negativa ante los proyectos de la cruzada. Y cuarto, la separación de Bohemia por motivos religiosos con raíz nacionalista, en la rebelión husita. La unidad espiritual de Occidente se ha debilitado, el humanismo renacentista no tiene fuerzas para restaurarla, y en el fondo acelera la disgregación. Lutero, mediante su rebelión religiosa, consigue la ruptura definitiva. El cambio violento que significa la reforma es, en su mitad, el resultado del derrumbamiento de la cristiandad medieval, por Aviñón, por el cisma, por el Renacimiento. La otra mitad se llama Martín Lutero. En efecto, la reforma fue preparada por la relajación interior de la Iglesia y por el hundimiento de las estructuras medievales, pero solo llegó a ser verdaderamente posible por obra y gracia del mismo reformador. Había necesidad de reforma, pero su realización era problemática, era inevitable pero no evidente. Fue posible gracias a Lutero, a su crisis religiosa, a su personalidad angustiada e inconformista. Ninguna fuerza es tan importante para la reforma como Martín Lutero. Y Erwin Iserlo, discípulo de Lortz y profesor en Münster, completa esta visión. Él distingue entre causas remotas y causas próximas. Causas remotas. Según Iserlo, que fue profesor en Treveris, después en Münster, explica la historia de la Iglesia y teología ecuménica en un libro que se llama La Reforma Protestante, el manual de la historia de la Iglesia dirigido por Jeding. Dice Iserlo, toda la crisis de la Baja Edad Media entra en el orden de las causas de la Reforma y se concreta señalando las siguientes. La devotio moderna con su tendencia a la intimidad, al subjetivismo y al cristocentrismo. El fracaso de la Reforma Católica en los siglos XIV y XV. La ruptura protestante de la respuesta revolucionaria a la negligencia para reformar la Iglesia. Todo lo que necesitaba ser reformado y no fue tenido en cuenta se convierte en causa.
Tercero, el afán de libertad del hombre cristiano. No bastaba con corregir los abusos. La novedad es que ahora ya no se soportan como antes debido a un afán de libertad cristiana. El desmoronamiento del orden medieval y la ruptura de la unidad de la cristiandad por no haberla sustituido a tiempo por algo nuevo y válido, por ejemplo, por el humanismo cristiano. El papado desempeñaba un papel principalmente político y ello puede verse en el choque de Bonifacio VIII con el Estado Nacional, en los papas de Aviñón, dependientes de la política francesa y desinteresados de los problemas universales, en el cisma, que ocasiona una gran confusión, y en la creación de hecho de unas iglesias nacionales que facilitaron otro paso, las iglesias territoriales luteranas. El clericalismo, es decir, la superioridad cultural y social del clero durante la Edad Media, a la cual ahora no sabe renunciar a tiempo. Es la época del nacimiento del espíritu laico, pero los cristianos laicos cuentan poco. Los católicos van a contar para los protestantes. El clero jerárquico mantiene una posición de poder y el laico se revela. Los clásicos. El encuentro con la antigüedad clásica conlleva el descubrimiento de nuevos valores que no han surgido en tierra cristiana, pero que son buenos y evidentes. Para los humanistas, que también querían ser cristianos, la Iglesia se identifica con los valores tradicionales y por ello son antiescolásticos, anticlericales, antiromanos y se distancian de ella. Esas son las causas remotas. Como causas inmediatas o próximas, Husserl menciona las siguientes: los abusos del clero, la mundanización, la negligencia e irresponsabilidad de papas y prelados, juntos con un desaforado interés por el dinero que les hace odiosos. La Iglesia aparece como una propiedad del clero, el cual disfruta de ella a su capricho y en su propio beneficio, llegando a empañar y destruir lo esencial del cristianismo. Luego, una estremecedora oscuridad dogmática. No se sabía exactamente qué había que creer. Muchos pretendían estar con la Iglesia, aún sosteniendo doctrinas que eran contrarias a las eclesiales. El mismo Lutero, después de declarar anticristo al Papa, se considera miembro de la Iglesia. Y es que como consecuencia del cisma no se creía que el papado fuera esencial. La superficialidad y ambigüedad de la teología nominalista lo oscurecía todo y era la corriente que tenía más vigencia. Una vida religiosa exterior, falta de vitalidad interna y de autenticidad. Las continuas manifestaciones externas de religiosidad aparecían muy falseadas por la incoherencia entre teoría y práctica. Eso en cuanto a las causas que han prohijado la reforma. Veamos ahora otro punto, la reforma como hija del capitalismo. Aquí el autor Busquet nos va a dar distintas lecturas sobre este surgimiento de la reforma. La primera que nos está ofreciendo aquí, después de lo de Lords e Husserl, que eran las causas remotas y próximas, es la marxista, la reforma como hija del capitalismo. Y esta afirmación se puede resumir en esa explicación marxista de las causas. A Marx le interesó mucho el estudio del advenimiento de la reforma. En los hechos, eso venía del propio Hegel, que consideraba que la reforma protestante era el inicio de la modernidad. Como pensador del siglo XIX, Marx la considera la gran epopeya alemana frente al poder establecido, y le interesa como rebelión contra la estructura eclesiástica y al mismo tiempo contra el poder imperial. ¿Cómo llega a ser posible? ¿Qué fuerzas la preparan y qué condiciones objetivas la hacen realidad? Según Karl Marx, la reforma es la hija de aquella nueva forma económica que surgió y se impuso rápidamente en el mundo moderno, el capitalismo. Los historiadores marxistas repiten en general esta tesis: la reforma protestante no es un fenómeno sustancialmente teológico, sino la expresión, aspecto externo y disfraz religioso de la crisis que los países de Europa atravesaron en la segunda mitad del siglo XVI, como síntoma del malestar general que había. La Iglesia Católica, unida a las estructuras rurales del feudalismo, se encuentra superada por la corriente ascendente de la economía urbana, burguesa y capitalista, que es lo que da origen a la reforma. Inversamente, la contrarreforma será un fenómeno reaccionario. Se trata, en efecto, del esfuerzo de restauración del orden antiguo que intentaron conjuntamente la Iglesia, los príncipes y los grupos sociales interesados. A pesar de la fuerza del sector católico, en la época del Barroco, la evolución no se detiene. La reanimación es momentánea y el proceso de los acontecimientos conduce
inevitablemente al aplastamiento de las fuerzas sociales, económicas y políticas ya caducadas. Lutero, con el vigor de su mensaje fascinante, consigue de momento mantener unidas dos fuerzas revolucionarias que de hecho son contradictorias, las dos opuestas al Papa y al Emperador. Por una parte, los príncipes nobles y burgueses, ricos, moderados y cultos, y por otra, la oposición proletaria de los campesinos y de los pobres de las ciudades. Pero después, ante la sublevación campesina, Lutero se asustó y frente al reformador burgués Martín Lutero se alza el revolucionario popular Thomas Müntzer. Del mismo modo, Friedrich Engels contrapone la reforma de los príncipes y la reforma de los campesinos. La guerra rústica de 1520 se convierte así, por tesis, en la primera revolución social de Europa. Y hay algunos historiadores marxistas de hoy, especialmente en Checoslovaquia, como Kaliboda, Maček y otros, que ya no sostienen esta relación automática entre capitalismo y protestantismo. La han revisado y reelaborado totalmente. La reforma luterana no puede considerarse tan solo y menos aún principal y exclusivamente como hija del capitalismo. Debemos recordar que en el inicio de los tiempos modernos y en la época de la Reforma, Italia era el país más avanzado de Europa, también en el aspecto económico, en el mercantilismo. El Imperio Alemán, en cambio, era más bien un país atrasado, medieval, feudal. Las grandes familias capitalistas permanecen en el campo católico, los Medici, los Chigi, los mismos Fugger, excepto un miembro de este linaje que se convierte en protestante. Y hay una ascensión de los holandeses y los ingleses que va a tener lugar más tarde, y no deja de ser significativo que sea precisamente el hijo de un importante capitalista, el Papa León X, Juan de Medici, el que excomulga a Lutero. En cambio, al lado de Alemania, que es el país del reformador, y en concreto de Sajonia, que era todavía un mundo rural y feudal, en la Ginebra de Calvino sí que podría hablarse de un influjo de la burguesía en la vida urbana y de un cierto protagonismo de los poderosos ciudadanos en las reformas religiosas instauradas en la ciudad. En todo caso, la relación de causalidad entre capitalismo y protestantismo puede verse más realizada en la Ginebra de Calvino que no en la Alemania de Lutero. La famosa teoría de Max Weber enfoca el tema a la inversa, considera el capitalismo como fruto de la ética protestante. Pero aquí no se tiene por qué entrar en esta cuestión porque lleva muy lejos. Volviendo a la teoría marxista clásica sobre las causas de la reforma, se podría añadir que el intento de convertir a Thomas Müntzer en un revolucionario comunista provisto de una máscara bíblica, como hace Engels, o de calificar a Jan Hus como el primer revolucionario socialista de Occidente, falto de verdaderas preocupaciones religiosas y teológicas, ha sido rechazado por todos los historiadores, muchos de ellos marxistas. En el fondo, y como conclusión de este capítulo, la concepción marxista peca de anacronismo al trasplantar al siglo XVI las realidades y conflictos del siglo XIX. El mismo hecho de que el luteranismo se difundió entre todas las clases sociales pone en duda cualquier intento de atribuir a la reforma unas bases principalmente económicas y sociales. Sin embargo, no hay que olvidar que la nueva coyuntura económica condicionó y quizás favoreció su desarrollo, pero no deja de ser tan solo una coyuntura. El móvil principal fue la voluntad de una reforma y de un cambio religioso. La rebelión de Lutero es esencialmente religiosa y teológica, lo cual no quiere decir que pueda ser aislada de su contexto histórico y que no haya sufrido influencias de otros movimientos y del entorno social y económico. Vamos a las condiciones sociales y religiosas que provocan el cambio. Esta es una segunda lectura, o una tercera si quieren, después de lo que hemos visto de Lortz, Husserl y los de los marxistas, una de Hermann Tüchle, T-U con diéresis C-H-L-E. Hermann Tüchle, que es profesor de Múnich, formula la teoría de las condiciones previas. Engloba las causas en una visión más completa de la historia de la época. No estudia únicamente el desmoronamiento de los postulados medievales. Tüchle parte de los factores económicos y sociales y va avanzando hacia los culturales y religiosos. Corrige la explicación marxista de las causas de la reforma, integrándola en una hipótesis que tiene más en cuenta la historia global. Escribe un libro que se llama La crisis en vísperas de la Reforma Protestante, en
Reforma y Contrarreforma, Nueva Historia de la Iglesia 3, publicado en castellano en Madrid en 1966. ¿Qué es lo que dice allí? El resumen de la teoría del profesor Tuchle es el que sigue. Los acontecimientos económicos y sociales no son la causa directa de la Reforma protestante, pero sí una preparación. Crean aquellas condiciones que harán aceptable la innovación de la fe y que explican su rápida difusión. Estas condiciones previas que preparan la reforma son el capitalismo, nacimiento y consolidación de la economía financiera y su difusión desde las ciudades italianas a los otros países europeos que crean una nueva situación. Segundo, el contraste entre las ciudades y el mundo rural, florecimiento de las ciudades comerciales en la época inmediatamente anterior a la reforma. Las ciudades alemanas en concreto y especialmente las del sur se caracterizan por su prosperidad y por su libertad cívica. 65 ciudades son directamente imperiales, es decir, libres, sin señor feudal. Se crean las ligas entre ciudades y así es como la burguesía llega a tener poder político real. Inversamente, los caballeros y los campesinos son estamentos en decadencia, abocados al descontento. Y las mismas ciudades anseáticas del norte pasan por una crisis que marcará su caída definitiva. Tercero, la crisis política en Alemania, a diferencia de Francia e Inglaterra, en el Imperio Germánico no se había conseguido que el monarca se impusiera a los feudales. Por tal razón, el país no llega a ser un Estado moderno y centralizado con una monarquía fuerte, sino tan solo una agrupación desigual con muchas jurisdicciones diferentes. Cuarto, la degradación de la gestión del clero y de los prelados, la vida poco ejemplar, especialmente por la avaricia, la escasa formación intelectual y espiritual, y sobre todo la despreocupación más flagrante, la incapacidad más absoluta para la misión pastoral. Quinto, la piedad del pueblo, que es insatisfactoria y desviada, asisten al culto pero casi nunca reciben los sacramentos. Todos quieren salvarse por los medios que fuera, lo que a menudo originaba una piedad aberrante y casi mágica, acompañada de un mercantilismo rastrero. Como reacción contra esta piedad externa inaceptable, surge el subjetivismo y el intimismo de la devotio moderna. Esta, a pesar de todos sus defectos, es aún la manifestación más positiva de la religiosidad del momento. Y el humanismo, sexto, que responde a la actitud de moda de una élite. Al margen del aspecto cultural, esta actitud más o menos en conflicto con las expresiones religiosas se extiende rápidamente gracias a la imprenta. Hay círculos de humanistas que funcionan como clubes culturales y de amigos y que se dedican a criticar a la iglesia y a burlarse de los clérigos, ignorantes o viciosos. No eran incrédulos, pero fácilmente iban tornándose escépticos. En todo caso, ya rechazaban plenamente el liderazgo de la iglesia en la nueva sociedad. Y para ir terminando por hoy, volvamos a la cuestión de la angustia. La angustia, la Biblia y el espíritu laico. La tesis del profesor francés Jean Delumeau es de un profundo conocedor de la mentalidad europea del Renacimiento y de la Reforma, el jefe de investigación de la École Pratique de Hautes Études de la Universidad de París, y hace una síntesis muy acertada. Más que las causas externas, estudia la mentalidad y las actitudes interiores y religiosas de la época, las cuales, según él, predisponen a la reforma, la reclaman y la aceleran. Su teoría es complementaria de las anteriores y apunta como causas profundas las tres siguientes. Primero, el sentimiento generalizado de angustia y de pecado. Es una época en que la gente está angustiada por el tema de la salvación personal. Todo aparece empañado en una atmósfera de pesimismo y de inquietud. Habían sufrido la guerra de los 100 años, la peste negra, hambres, el cisma, las feroces guerras husitas, el peligro constante del turco, crímenes espectaculares. Solo el pecado podía ser la verdadera causa de tantas desgracias. Un vivísimo sentimiento de culpabilidad se generaliza. Se cree que el mundo está llegando a su fin, o que el castigo y la ruina de Roma es inminente. Se habla de la venida del anticristo. Lutero afirma seriamente que el Papa es el anticristo. Se acerca el juicio universal. Y esta angustia que dominaba a las masas, preocupadas por la muerte y por la salvación personal, tiene múltiples expresiones en la literatura y en las artes plásticas. Muchos libros responden al título Ars Moriendi, que se representa a Cristo sufriente, y aparecen
los grupos escultóricos llamados la Pietà, María con el hijo muerto en brazos. Estas son algunas de las causas que provocan el nacimiento de la Reforma. El temor en Occidente es otro de los libros de Deleuze del año 78. El pecado y el miedo del 83. El espíritu laico y el desprestigio del sacerdocio. Lutero se va a hacer portavoz de la exaltación del sacerdocio universal de los fieles, que ya era corriente en la época como reacción contra las ventajas de la clase sacerdotal. Se desarrolla una piedad personal e individualista. Groth, el fundador de los Hermanos de la Vida Común, a donde fueron a formarse Nicolás de Cusa, Erasmo, Lutero, Kempis, Tomás de Kempis, que sigue esa línea, la imitación de Cristo, los místicos flamencos, los renanos, Ruysbroek, Dionisio el Cartujano, el maestro Eckhart, Juan Taulero, todos ellos buscaban el contacto personal con Dios, al margen de los medios sacramentales normales. La misma apelación a la Biblia contra el magisterio tiene éxito porque la Biblia es laica y no admite el juicio de ninguna jerarquía institucional. Los mismos frailes mendicantes contribuyeron a menospreciar el sacerdocio. Y es muy cierto que la distinción entre sacerdocio y laicado va desapareciendo. El trabajo de la contrarreforma, en cambio, se va a orientar en sentido contrario, pero el espíritu que conduce a la reforma comporta un progreso del elemento laico en la sociedad, con la correspondiente desvalorización del sacerdocio y de su papel específico que queda completamente olvidado. El individualismo y el subjetivismo hacen innecesario el sacerdocio. Tercero, la Biblia en relación con el humanismo. El apasionamiento por la palabra escrita que está en la base del humanismo viene reforzada por la notable expansión de la imprenta. En el campo religioso esto quiere decir que la Biblia impresa hacía menos necesario el sacerdocio y permitía la meditación personal y directa. Todos podían entender a Dios y escucharlo. Solo Dios era la verdad, independientemente de los hombres de la iglesia. Había que liberar la escritura y purificarla, liberarla de la autoridad eclesiástica que se había apropiado de ella, purificar la base de la crítica filológica siguiendo el criterio de los humanistas. Es cierto que estos humanistas no se convertirán nunca en protestantes, sino más bien en lo contrario. El luteranismo y el calvinismo serán considerados más bien antihumanistas o por lo menos poco humanistas. Niegan las posibilidades del hombre y solo creen en Dios y en la predestinación total. Hay una afirmación más opuesta a la fe en el hombre. Sin embargo, a pesar de ello, los humanistas colaboraron con eficacia a hacer que se tambalearan los cimientos, a enrarecer el ambiente y a aumentar la confusión doctrinal. En general, los humanistas de la época se mantienen católicos y no se adhieren a las doctrinas luteranas, pero sí propugnan un cristianismo más sencillo e incluso quizás una nueva moral, pero no una nueva fe. Y cabe decir de paso que El Príncipe es uno de los libros menos cristianos. Para concluir, hemos presentado estas teorías agrupadas en 4 apartados para dar a conocer la complejidad de las causas de la reforma. Qué riqueza de movimientos interiores y exteriores, qué problemática más intrincada de corrientes y de acontecimientos que convergen todos ellos hacia el estallido de la rebelión religiosa de Lutero. Da la impresión de que el reformador entra en escena justamente en el momento en que todo está a punto. Es como si la crisis general de Europa lo estuviera esperando. Aparece cuando se arruina un mundo y ya ha empezado otro nuevo, cuando en todas partes se espera un cambio profundo en el terreno político, económico, cultural, social y religioso. Resumiendo y continuando en la línea del profesor García Villoslada, un gran autor, historiador de la Iglesia y que hizo una monumental biografía sobre Lutero. Resumiendo la posición de García Villoslada, se pueden mencionar unos puntos decisivos que marcan este cambio. Primero, el desprestigio del papado y toda autoridad eclesiástica, el clamor universal que pide la reforma de la Iglesia en su cúpula jerárquica. Segundo, el nacionalismo contra el universalismo, romano o imperial. Tercero, la confusión doctrinal que reina en la escolástica decadente junto con la aparición de nuevas herejías, Wycliffe y Hus. Y cuarto, una nueva espiritualidad subjetiva, personal, basada en el biblismo y en la experiencia de cada uno por encima del magisterio. Esas son
algunas de las raíces históricas del luteranismo, como escribe el profesor García Villoslada. Lo dejamos ahí por hoy y seguimos el martes que viene. Continuamos con este itinerario por don Martín Lutero. No sé si tienen preguntas o comentarios. ¿No? Bueno, gracias. Hasta luego. Escuchen ese video que les he mandado.